Gracias, Señor. Sabe que hermoso el tiempo de alabanza, de adoración. Veíamos como en el avivamiento allí en la Universidad de Auschwitz comenzaron a adorar y ya no sé cuántos días llevan adorando al Señor. Y muchas veces nos planteamos, ¿y qué si siguiéramos adorando? ¿Y qué si no hubiese palabra? ¿Y qué si no hubiera prédica? Que el Señor hiciera todo lo que quiere hacer. Y yo sé que en esta tarde el Señor va a hacer algo lindo y algo poderoso. Pastores, quiero decirles que mientras estaba allí alabando al Señor, deseaba haber que comprar más sillas. Creo que viene un flujo de gente nueva, de gente necesitada. Y quiero alentarlos a que usted prepare sus brazos, cada uno de los que están aquí. Haga conmigo así. ¿Sabe por qué? Porque con esos brazos de amor vamos a tener que recibirlos, abrazarlos y a través de nuestro abrazo hacerles sentir el amor de Dios. Así que bueno, en esta tarde quería compartir con ustedes un pasaje muy conocido, quizás todos lo conozcan, pero bueno, nosotros lo utilizamos en alguna de las clases de Aire de Libertad y se los voy a comentar por qué. Entonces vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a leer un poquito más la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 1, lo voy a leer desde allí porque está más grande la letra. Ya tengo turno para el oculista cuando vuelva a Córdoba. Probablemente me cambien los anteojos, así que... Bueno, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sabe que estaba buscando lo que significaba que era el estanque de Betesda. Por la gracia del Señor pudimos estar allí. El estanque de Betesda eran como unos piletones muy grandes que eran para guardar agua, retener el agua. Incluso desde allí salía como un canal de riego, sería, que corría a través de la ciudad y llevando el agua, ¿no? Y sabe que en ese estanque de Betesda había 2 piletones, ¿no? Pero allí esperaban los que iban a ser sanos, porque dice que todos los enfermos, porque de vez en cuando bajaba un ángel. Y me fui al amigo Google, porque Google sabe mucho. Entonces dije, ¿quién sería este ángel? Porque preguntaba ahí, ¿quién era el ángel? Y ahí dice que el ángel era un arcángel que se llamaba Ramiel, que significaba Dios es para mí y el que truena. Y era uno de los 7 arcángeles que se nombraba en el libro de Enoc y cuyo significado de la palabra era el encargado de los resucitados. Para mí fue un dato importante, pero me impactó el nombre, ¿no? Este arcángel que bajaba de vez en cuando era
el encargado de los resucitados. ¿Por qué? Y porque allí en el estanque de Betesda iban ¿quiénes? Los enfermos, los que habían perdido ¿qué? La esperanza, los que ya muchos de esos estaban rendidos y la única esperanza que tenían ¿cuál era? Entrar en el estanque de Betesda y esperar. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 38 años que este hombre estaba allí postrado, que no podía caminar. Muchos dicen que era paralítico de nacimiento, ¿no? No lo dice tan así, pero 38 años que no podía caminar. Y parece un poco que la pregunta, así, ¿qué pregunta que le hace Jesús, no? Es claro, una pregunta obvia, porque si estaba ahí frente al estanque de Betesda, no podía caminar, ¿qué estaría haciendo? ¿Tomando fresco o viendo cómo se sanaban otros? No, seguramente que él quería ser sano. Entonces, sin embargo, Jesús lo mira. Qué tremendo que es el amor del Señor, ¿no? O sea, ¿habrá sido casualidad que Dios pasara por ahí? ¿Habrá sido casualidad que Jesús en ese día pasara por allí, por medio de los enfermos y fijara su vista en este hombre que llevaba 38 años allí? Yo creo que no. Porque ya Jesús en la eternidad lo había visto y ya Jesús sabía lo que iba a hacer con este hombre enfermo. De la misma manera que Jesús sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Porque si estamos aquí es porque un día Jesús nos vio desde allí de la eternidad y dijo, esta hija mía, este hijo mío, a este lo voy a sanar, a este lo voy a libertar, a este le voy a dar nuevas fuerzas. Como decía la palabra que nos compartía Gaby, ¿no? Que Él nos da fuerzas, nos levanta, nos da ánimo. ¿Para qué? Para que podamos mostrar de su amor al mundo. Dice que le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Y vamos a ver qué le responde este varón que estaba allí enfermo. Y el hombre le responde, Señor, le responde el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mi pregunta es, hermana querida, ¿qué le hubieras dicho vos a Jesús si te preguntaba, ¿quieres ser sana? Le hubieras dicho que sí. ¿Quién más le hubiera dicho que sí? ¿Pero qué pasó con este paralítico? Empezó a decir, Señor, lo que pasa es que cuando baje el agua, otro entra antes que yo, porque yo no tengo quien me meta al agua. Y le dio todo una vuelta grande, ¿eh? Y no le contestó. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas veces nosotros damos vuelta? Y el Señor ahí mirándonos y diciéndonos, ¿y, hijo mío, hija mía, quieres conseguir trabajo? Hija mío, ¿quieres salir adelante? Hija mía, ¿quieres ser sana? Y nosotros lo que pasa, Señor, es que está tan difícil, que la crisis, que la economía, que se ve en el noticioso, todas las cosas que pasan, Señor. Y ahí estamos, ¿no? Medio como dando vueltas. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Miren la respuesta de Jesús. O sea, este hombre le estaba diciendo, lo que pasa, Señor, es que yo no tengo quien me meta al agua. Y Jesús le dice,
vamos, vamos. Levanta tu lecho y anda, ¿no? Entonces, muchas veces el Señor nos está diciendo, vamos, vamos, hijo mío, hija mía, levanta tu lecho y anda. Sabe que nosotros usamos este pasaje para cuando trabajamos en el área de adicciones, cuando trabajamos en el área de educación emocional, porque uno de los principios que tenemos es, hay que querer ser sano, ¿sí? Porque muchos decimos, yo quiero, pero no queremos el costo. Y tenemos que saber que para recibir una sanidad emocional, para salir de algunas situaciones, necesitamos querer, pero querer ser sano. ¿Y qué va a implicar ese querer ser sano? ¿Quién? Yo quiero que sean sinceros conmigo. ¿Quién se hubiera levantado de la camilla y empezado a caminar? Yo me lo he preguntado muchas veces. Digo, y no sé si me hubiera animado a tomar ese empuje de decir, perdido por perdido, voy a levantar mi cama y lo voy a intentar. ¿Cuál era el riesgo? Y que se bajara de la camilla y se cayera y que no pudiera. Sin embargo, hubo en este varón una decisión de querer ser sano. Amén. Y muchas veces, para nosotros ganar o lograr la sanidad integral en nuestra vida, tenemos que tomar la camilla y comenzar a caminar. ¿Y de qué se trata tomar la camilla y querer caminar? Y bueno, si tengo una enfermedad, voy a ir al médico. Primero voy a orar. Señor, quita de mí este aguijón. Pero si el Señor no lo quita, tendré que... Les cuento una anécdota. No, una anécdota no, porque es la verdad. Cuando yo llego al camino del Señor, era adicta al cigarrillo. Yo fumaba más de 20 cigarrillos por día. Y ni decir el viernes o el sábado, que ya era el fin de semana, etiqueta y media. Los pastores siempre miran por nosotros. Gracias, Pastor Marcelo. Gracias, Pastora Silvia. Los pastores siempre miran por nosotros. Y el pastor me decía, Betty, tenés que dejar de fumar. Sí, le decía yo, sí. Algún día, alguna hora, en algún lugar. Algún día, alguna hora. Hasta que el Señor trajo convicción en mi vida. Un día leyendo la palabra, leí que somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo me imaginé el Espíritu Santo, una paloma dentro mío acá. Y en un momento dije, si sigo fumando así voy a matar la paloma. Tengo que dejar de fumar. Pero yo conocí personas a las cuales venía un pastor, un evangelista, le oraba y al otro día ya había dejado de fumar. Y conmigo no pasaba, hermanos. Entonces, entendí que querer ser sano era comenzar un proceso. Porque Dios hace como Él quiere. A veces Dios lo puede hacer así. O Dios nos mete en un proceso en donde nosotros vamos a mostrar que queremos ser sanos. Entonces, como me di cuenta que solita no podía, le dije al Señor, Señor, vos me vas a ayudar en esto. Y voy a empezar un programa. De 20 cigarrillos por día, yo tengo que empezar a fumar 10. Así que por un tiempo, 10. Después dije, no, Señor, 10 es mucho. Tengo que bajar. Vamos a bajar 5. Y de 5 vamos a bajar a 3. Y de 3 vamos a bajar a 2. Y de 2 vamos a bajar a 1.
¿Quiénes eran fumadores acá? Bueno, muy bien. O son, no lo sé, pero si son, les paso mi testimonio. Entonces, ese uno, hermano, usted no sabe lo que me costó dejarlo. Una barbaridad. Así que los otros días nos reíamos con los chicos del programa de Aire Libertad y yo les decía, fumaba medio al mediodía después del almuerzo, que era el más difícil, y medio después de la noche, de la cena, porque era el de antes de irse a dormir, también uno de los más difíciles. Hasta que pasado un buen tiempo, llegó una noche que mirando las estrellas, dije, basta, no puede ser que un solo cigarrillo esté esclavizando mi vida y me esté quitando la libertad. Así que esa noche agarré el medio cigarrillo que quedaba y dije, basta. Lo tiré así y dije, nunca más, nunca más. Pasaron los meses, pasaron los tiempos, habíamos adoptado a una niña que estaba muy enferma, tenía una situación muy crónica en sus riñones, debía ser trasplantada, había sido trasplantada y después del trasplante había quedado muy mal psicológicamente, así que era una guerra campal en el ámbito espiritual en casa y un día, pero yo le había pedido al Señor, Señor, si algún día se me da por tocar algún cigarrillo, mira, aunque pase vergüenza, pase lo que yo me acuerde que nunca más tengo que tomar un cigarrillo. Ese día estaba tan desbordada porque no podía ir a la iglesia, porque tenía que luchar con la enfermedad de María José y bueno, era terrible. Entonces iba muy triste, venía Navidad. Yo digo, vamos a pasar una Navidad terrible este año una vez más. Y entonces digo, no, me voy a fumar un cigarrillo. Ay, hermanos, menos mal que Dios no me había escuchado del todo. O me había escuchado seguro, pero se hizo el sordo. Gracias, Padre, gracias. Porque ¿saben lo que pasó? Prendí el cigarrillo y yo decía, gracias Dios mío que no hay nadie. Porque me dio vómito, me dio diarrea, me descompuse, me tuve que volver a mi casa, menos mal que estaba cerca, a media cuadra, así había dado la vuelta de la esquina, menos mal que estaba cerca, me tuve que volver a mi casa y ahí entendí que Dios me había sanado y sanado para siempre. Pero es necesario que nosotros tomemos ese desafío de decir, quiero ser sano, quiero ser sano y voy a levantar mi camilla y voy a comenzar a caminar en el proceso que yo debo caminar. ¿Se entiende? Porque muchas veces tenemos situaciones emocionales que debemos resolver y no empezamos el camino de la sanidad. Porque como le decía recién, a veces el Señor hace así y nos da libertad. No sé si usted habrá escuchado, no sé si vos habrá escuchado, pero decían que había un evangelista famoso que oraba por los que éramos gorditos y de golpe oraba, bajaban y se le caían las polleras, a las mujeres se les tenían que agarrar. Y yo decía, ¿cómo no viene ese pastor para acá? Para poder bajar unos kilos tuve que empezar a hacer un plan alimenticio que me trajo mi hija que estudia nutrición y entonces con eso pude bajar, pero no me encontré con el predicador. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios obra conforme a su voluntad, pero que necesita que nosotros tengamos algunas condiciones. La primera es querer ser sano. Y la segunda es tener una fe que nos impulse a levantar nuestra camilla y a comenzar a caminar en esa sanidad. Cuando llegamos a la iglesia con mi esposo estaba a punto de abandonar el hogar. ¿Sabe por qué?
Lo voy a decir desde acá porque me da vergüenza. Porque no me aguantaba más. Así como usted me ve, muy simpática, muy conversadora, muy que se ríe y qué sé yo, pero en casa, mi Dios. Y gloria a Dios, hermanos, que pudimos llegar al Señor. Porque ¿sabe qué? A veces no. A lo mejor acá no pasó nunca, perdón si no hay nadie que haya pasado por esto, pero muchas veces nos escudamos. Ah, no, ese es mi carácter. Yo soy así porque soy igual a mi mamá. Yo decía eso, soy igual a mi mamá. O otros dirán, soy igual a mi papá. Y el que me quiera así. Si me ama tal cual soy. Y entonces nos quedamos en esto y no caminamos a la sanidad emocional. ¿Por qué? Porque a veces hemos aprendido conductas en nuestros hogares que han marcado nuestra vida y seguimos reaccionando y conduciéndonos de la manera en que aprendimos. Pero tengo una buena noticia. El Señor dice que es luz y que la luz vence a las tinieblas. Amén. Entonces, todo aprendizaje que haya sido malo puede ser revertido cuando la luz de Dios ingresa a nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo si me tengo que morir, me muero así. O sea, total, algún día me voy a morir, eso decía yo. Yo voy a seguir fumando, total, algún día me voy a morir, de algo me tengo que morir. Pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que mientras nosotros caminemos por esta tierra, lo hagamos de una manera saludable, sana en todos los ámbitos, tanto en lo espiritual, como hablábamos ayer, tanto en lo almático y tanto en lo emocional. ¿Sí? Porque muchas veces nuestros hogares de referencia han sido disfuncionales y nuestros hogares actuales son disfuncionales. ¿Y qué van a reproducir? Hogares disfuncionales. Entonces es importante que nosotros nos replanteemos que necesitamos esa sanidad emocional. ¿Para qué? Para que entre la luz de Cristo nosotros podamos hacer un cambio en nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor y hemos aprendido que arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio ¿de cuánto? De 90 grados. ¿De cuánto? De 360 grados. ¡Wow! ¿300 cuánto? ¿80? 180, perdón. Claro, si hacemos 360 volvemos a lo mismo. Claro. ¿A dónde están tus clases de matemática, Pastora Betty? Tenemos que hacer un giro, un cambio de 180 grados. Si yo venía caminando en este sentido, quiere decir que mi giro tiene que hacer así y yo comenzar a caminar hacia lo que Dios me dice. Doy gracias a Dios porque Él llegó a nuestras vidas, a la vida de mi esposo, a la vida mía, y pudimos hacer ese cambio de 180 grados. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Pudimos hacer el giro y ¿sabe cuántos años llegamos a cumplir con mi marido? 46 años de casado. ¡Wow! Y Dios me dio el privilegio de poder estar con Él hasta el último instante, hasta el último suspiro de su vida, hasta el último momento de respiración. Yo pude estar a su lado, sus hijos estuvieron a su lado, dando gracias a Dios por la vida del padre, de mi esposo, todo esto. Entonces, hermanos, por eso es que Jesús le pregunta al paralítico, hey, ¿quieres ser sano? Y es lo que el Señor nos pregunta en cada día.
¿Quieres ser sano? Porque para ser sano tienes que querer ser sano. Y eso implica poder hacer los cambios que son necesarios en tu vida para poder lograr la sanidad física, espiritual, almática y emocional. Quizás el Señor te va a decir, hija mía, hijo mío, para poder ser sano, tienes que comenzar a perdonar aquellas cosas que te hicieron daño. Tienes que comenzar a soltar a la persona que te trató mal, que te hirió, que se abusó de ti, a esa persona que te golpeó, que te maltrató, que te insultó, que degradó tu vida. Hay que empezar a soltar el perdón y hay que empezar a poner en el corazón sentimientos nuevos. Amén. Y quizás el Señor te diga, como me dijo a mí un día, mamita, no me dijo mamita, esto lo digo yo. El Señor me dijo, hijita mía, amada mía, esposa mía, tienes que aprender a controlar la ira. ¿Alguien rompió algún plato alguna vez acá? ¿No? Ay, qué bien. Son santos acá. ¿Una qué? ¿Una compu? Ay, ay, ay. No llegué a tanto. Pero sí llegué a una sopera. Eso se usaba antes. Era un regalo de boda de plata de mi mamá. Una sopera de plata. Un día me enojé, tiré la sopera, se abolló toda, pero no se rompió. Pero, y el Señor habló en mi vida y me dijo, tranquila, hay que empezar a doblegar esos impulsos. Y aunque eso los primeros tiempos me traía mucho dolor de estómago, aprendí a respirar, a callar, a cortar la discusión en el momento propicio. Antes de que entráramos en enojo, en ira y terminara la sopera en medio de la cocina, del comedor. Antes de llegar a eso, saber poner un parate. Nosotros usamos la técnica del semáforo. Amarillo, ¿qué quiere decir? Pare, precaución. Rojo, pare. Verde, avance. Entonces nosotros decimos, amarillo, precaución. Cuando usted se está empezando a subir a la moto, pare. Tiene unos minutos para pensar. Piense. Y cuando usted se haya tranquilizado y haya analizado, ahí póngale el verde. Pero no pase del amarillo al verde, porque seguro que la discusión va a terminar con problemas, ¿sí? Entonces, estas pequeñas cosas son las que nosotros podemos lograr cuando entrenamos nuestras emociones. Viene el temor, hablábamos ayer del temor. El temor tiene un objetivo y es alerta, pero no es paralizarnos. El enojo es saber discernir qué es lo que no nos está cayendo bien, pero pensarlo para poder expresarlo con la sabiduría de Dios. Aprendí que muchas veces antes de hablar es necesario hacer un ayuno. ¿Quiénes tienen la Suzuki incorporada? Ay, qué bien, acá no hay nadie. Yo tenía la Suzuki incorporada. Entonces, muchas veces es necesario parar, pensar y luego actuar. Eso es lo que nosotros hablamos en educación emocional. Porque decimos esto, no es el acontecimiento lo que produce la acción. El acontecimiento primero pasa por un sistema de creencias, lo que nosotros creemos del acontecimiento. Eso nos produce una emoción y de ahí de la emoción, ¡toc!, al acto. Por ejemplo,
Estamos paradas en la cola del banco. Allá el Banco Nación en Unquillo le da todo el sol a la mañana. Vamos a hacer de cuenta que hacen 39 grados 1 como hacía hoy acá en Buenos Aires. Y usted está esperando para pagar un impuesto. Entonces, como el banco es chiquito, le hacen hacer cola afuera, pero le da todo el sol, ¿no? Entonces usted espera ahí hasta que logra entrar al banco. Y una vez que está allí en el banco haciendo la fila para entrar, ¡sac!, viene una persona pasa, llega al cajero, chiqui, 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 se va. Ay, ay, ay. Yo estuve 2 horas ahí parada esperando en el medio del sol, con el calorón que hace, y esta viene, se mete, pasa el cajero, no, siempre hay alguna acomodada, ¿viste? Entonces empezás a hablar con el vecino que tenés adelante o el que está atrás, depende, el que se enganche. ¿Sí, viste? Siempre hay uno que es el más vivo. Mira vos, nosotros cuánto hace que estamos ahí afuera soportando el calor y esta vino, pasó y... Nuestra creencia es lo que determina nuestra acción. Entonces cuando pasa la rubia o el morocho o lo que sea, decimos, claro, siempre hay algún acomodado, ¿no? Nos falta alguno. Y no nos ponemos a pensar que a lo mejor esa persona ya había estado en el cajero y el cajero le había dicho, usted vaya, haga esto, y después vuelva y no haga la cola, pase directamente a la caja. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. Entonces, pero nosotros, claro, ya nos subimos a la Suzuki enseguida, ¿ah? Y entonces ya interpretamos el hecho, nos enojamos, ya nos salió una palabra y con suerte puede quedar ahí nada más. Pero si no tenemos suerte, se arma una batahola y llamamos al policía que está en la puerta, porque hay un policía, llamamos al policía que está en la puerta. Y entonces, una emoción pasa, no tiene el acontecimiento, la culpa de lo que pasa, sino que pasa por nuestro sistema de creencia. Entonces, lo que nosotros decimos en educación emocional es que cambiemos nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Que aprendamos a analizar y pensemos, y a lo mejor vino con una bebé y el señor de la caja le dijo que vaya, que la deje ahí con el papá que acaba de llegar y que vuelva y no haga fila. Pueden haber pasado muchas cosas. Es un poco lo que le pasó al paralítico de Bethesda. Toma tu lecho y anda. Es necesario que nosotros aprendamos a que, primero, una fe que nos lleve a hacer lo que el Señor dice. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que debemos querer hacer, querer cambiar. ¿Por qué? Porque nos va a implicar un esfuerzo, nos va a implicar acciones, pero sabemos que si el Señor está allí a nuestro lado, Él nos va a estar sosteniendo para que nosotros podamos ponerlo por la obra. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿sabe que nosotros le decimos a los jóvenes cuando vienen? Y vos, a los jóvenes, a los adultos, ¿vos querés ser libre de las adicciones? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué querés ser libre de las adicciones? ¿Sabe que cuando yo llegué al camino del Señor me pregunté, ¿y por qué quiero cambiar? Porque quiero restaurar mi matrimonio, porque quiero que vivamos juntos, porque quiero que seamos felices. La pregunta es, ¿por qué yo quiero caminar a la sanidad? ¿A la sanidad física? ¿A la sanidad espiritual? ¿A la sanidad almática? Y a la sanidad emocional. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos sanos, podemos vivir con paz,
con la paz del Señor. Y no solo nosotros podemos vivir con paz, sino que podemos transmitir esa paz a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, aún a nuestros vecinos. ¿Sabe que yo tenía una vecina? Ella tenía un pasillito así. Y ella decía que yo le tiraba las hojas. Yo tenía una vereda que era desde allá hasta por acá. Acá tenía un árbol. Yo barría la vereda, juntaba las hojas acá. Y ella decía que yo se las ponía en la veredita acá. Y se las iba a poner ahí. Y yo las corría y las juntaba allá. Entonces, ¿sabe lo que hacía mi vecina? Paf, paf, paf. Barría las hojas y me las ponía acá. Entonces yo tenía 2 montañas de hojas. La mía allá y la de ella que me depositaba acá. Entonces, un día salgo, tipo increíble, hula, así me empecé a ver los zapatos de las zapatillas se ponían verde. Y dije, Dios mío. Y entonces viene la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. Entonces tomé mi escoba y en vez de salir a dar una vuelta, dije, voy a barrer las hojas y amontonarlas todas juntas. Entonces amontoné todas las hojas juntas, tomé la escoba, no me fui a pasear. Entré a mi casa, me senté y dije, gracias Señor, esta vuelta vencí. Al Señor sea la gloria. Y ¿saben lo que pasó? Que a través de ver estos pequeños cambios, mi esposo se dio cuenta que algo estaba sucediendo en el hogar. Y entonces nos pusimos los dos a buscar ardientemente al Señor. Y les voy a contar el último hecho, pastor, y ya lo entrego. Porque eso fue, miren chicos, miren hermanos queridos, eso fue la frutilla del postre. Resulta que yo, más o menos como vos, hermana Silvia, me parece, me paraba, tenía una casa larga, ¿no? Entonces, porque veo acá el brillo de los cerámicos, le decía a la hermana Silvia, qué hermosos cerámicos, cómo brillan. Entonces yo me paraba en la puerta de mi casa así y miraba. Y el piso no era cerámico, ¿no? Era granito. Y los otros eran de esos amarillos, ¿cómo se llaman los más viejos? Bueno, no importa. Entonces yo miraba así, mosaico, eso. Miraba así y tenían que brillar. Y enseguida me daba cuenta si los chicos habían pisado con las zapatillas. Ahí iba yo con la bruja y limpiaba. Entonces, cuando estaba todo así, yo estaba feliz. Un día teníamos visitas en mi casa, entonces, claro, cuando había visitas, decía la hermana, ¿dónde está la hermana? Ah, sí. Ahí que nos ponemos y queremos que la casa esté en orden, limpio. Entonces, ese día venían mis suegros a casa, mi esposo estaba preparando un asadito, las ensaladas ya estaban cortadas, la mesa ya estaba puesta en el patio, miré el pasillo, estaba perfecto, de acá a allá, bien, y los chicos estaban jugando acá. En ese tiempo yo tenía un lavarropa paletas y había dejado el agua en el lavarropas, así que estaba la manguera puesta ahí, y de golpe los chicos que estaban jugando, ¿qué hicieron? La hermana sabe, ¿qué pasó? Sacaron la manguera, sí, por Dios. Y empezó a salir el agua del lavarropa. Mi esposo que estaba haciendo el asado quedó así, paralizado. Los chicos, así. Y yo, hasta que
dije, el diablo está queriendo arruinar este momento. Entonces dije, sin duda que el Espíritu Santo estaba ahí, sin duda, hermanos. Yo les dije, está bien, no se preocupen, diablo inmundo, querés arruinar el momento, pero no lo vas a lograr. Tomé la escoba, saqué el agua y mi esposo, si estaba así, quedó así. Y los chicos hicieron esto. ¿Esa no es mi mamá? ¿Quién la cambió? Es igual, pero no es la misma. Eso fue lo que el Señor puso como señal en nuestras vidas. Cuando nosotros logramos y vamos conquistando esta salud integral, ¿sabe qué? La gente se da cuenta. ¿Y sabe qué? Los ve brillar, nos ve brillar. Y cuando tiene un problema, ¿a quién va a venir? A nosotros. Amén. Entonces la invitación en esta tarde es, ¿quieres ser sano? Si quieres y quieres ser sano, y en esta tarde te dispones, quizás alguien me diga, no, hermano, yo ya lo resolví. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sin duda que hubo un proceso. No nos olvidemos de la roca de donde hemos sido cortados. Porque ¿sabe qué? Ahí es donde nosotros vamos a poder influir con nuestros testimonios. Jesús dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo hoy puedo decir, después de más de 30 años, que con Cristo podemos restaurar nuestros hogares. Que con Cristo podemos caminar en sanidad. Que con Cristo podemos cambiar las herencias. Y ya no dejarnos, no, porque yo tengo el carácter, heredé el carácter de mi mamá, heredé el carácter de mi papá, sino que puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Nosotros siempre le decimos a los jóvenes y nos decimos a nosotros mismos, cuando nosotros queremos cambiar, tenemos que tener idea del costo, pero también idea del beneficio. ¿Por qué quieres ser libre de las adicciones? Entonces muchos nos dicen, ¿por qué he perdido todo? ¿Qué es todo? Perdí mi familia, perdí mi hogar, no me dejan ver mis niños, no tengo trabajo, dejé de estudiar. Bueno, entonces, ¿querés ser libre por eso? Visualízalo, ponelo bien firme en tu corazón, porque vas a necesitar tener esto como motivación. Entonces muchas veces le decimos, poné la foto de tus hijos en el lugar donde lo vea todos los días. ¿Para qué? Para que te acuerdes cada día que vas caminando hacia la sanidad, que vas caminando hacia la salud. Y cuando venga para tu vida la tentación, te acuerdes que estás en un camino de recuperación. Hablábamos con la licenciada Aldana Dorado y hablábamos sobre que hay muchos tipos de adicciones. Porque a veces nosotros decimos adicción al alcohol, adicción a las drogas, pero ¿cuántas horas pasamos con esto? ¿Cuántas horas invertimos en esto y no invertimos en el diálogo familiar? En el poder conversar, en el de contar nuestros sueños, el de hablar con los padres, con los hijos. Y hablo de padres y de hijos, porque antes podíamos decir, sí, los chicos viven con el celular en la mano. Pero ahora los grandes también vivimos con el celular en la mano, ¿o no? Podemos tener adicción a esto, podemos tener adicción a la comida,
Podemos tener adicción, hay adicción a la pornografía, hay muchos tipos de adicciones al juego. Examinemos nuestro corazón. Dando las clases de libertad, un día el intendente de Unquillo dijo, ¿entonces yo soy un adicto? No sé, dije yo. Yo soy un adicto al mate. ¿Te domina el mate? ¿Te domina? ¿Te domina? ¿Te domina? ¿Te domina el vocabulario? Entonces, que nosotros podamos tener esta actitud de querer ser sano. Entonces nosotros le decimos, pone la foto de tu familia en el lugar que lo veas y si no, mejor llévalo en la billetera. Cuando vos vas a sacar la plata para comerte el helado, qué manera de comer el helado, Pastor Silvia, acá. Voy a llegar a casa abstinencia de helado. Cuando saques el dinero, cuando vayas a sacar el dinero, te vas a encontrar con la foto, te vas a encontrar con el ancla, eso que te hace querer mantenerte aferrada a la recuperación, aferrada a la sanidad. Y que eso sirva para decir, no, no lo voy a hacer. Mi hija cuenta, ella tenía problemas de adicción a la comida, entonces ella había puesto en su billetera, había puesto un ancla, que era, me parece que era un papelito en donde estaba un pañuelito de estos que vienen perfumados. Porque ella siempre llevaba el pañuelito porque se pasaba el pañuelito porque dice que no le gustaba el olor que su cuerpo despedía por su gordura, transpiraba mucho, entonces ella llevaba el pañuelito y se iba a comprar un alfajor de esos Terrabuzzi triple, bien envuelto en chocolate, y cuando abría la billetera veía el pañuelito y le decía, ¿me da un turrón? O, a ver, denme el paquetito de tutucas. Entonces eso le ayudaba. Pequeñas cosas que a veces nos ayudan a mantenernos firmes en el propósito de la sanidad. Entonces, bueno, con esto yo quiero terminar. El Señor sanó al paralítico de Betesda, pero le exigió, digamos, y con esto quiero que quede algo claro, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. No necesitamos hacer nada para ser salvos, simplemente creer en Jesucristo como el Salvador y aceptarlo en nuestras vidas como el Salvador personal, abrirle nuestro corazón para que Él habite. La salvación es gratuita, pero la sanidad a veces requiere de que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor y que aprendamos a cambiar esas cosas que vienen de la vieja naturaleza y que comencemos a vivir en esta sanidad. Que reducido, y con esto cerramos, significa buscar los frutos del Espíritu y dejar los frutos de la carne. ¿Para qué? Para parecernos más a nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios le bendiga.